Bien, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, mis oyentes. Vamos a hacer un tema un poco no muy conocido. Lo hemos titulado de la siguiente manera: Ciegos y muertos. Repito, tema: ciegos y muertos. Son muchos los textos que vamos a usar, pero tenemos dos para iniciar, que son Génesis 2:17, que le dice Dios a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Adán y Eva pecaron en el capítulo 3, pero no murieron físicamente. De la muerte que está hablando Dios aquí, dándole a entender que cuando desobedeciera y comiera del fruto que le mandó que no comiera, moriría. Murió espiritualmente, quiere decir que se cortó la comunicación con Dios que tenía. Por eso, todos los seres humanos, desde ese día hacia el final de la existencia, nacen muertos espiritualmente. Y la otra cita es Mateo 15:14. Mateo 15:14 dice lo siguiente: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mis queridos oyentes, ciegos espiritualmente, porque hay que aplicar la palabra muertos y la palabra ciegos en diferentes maneras. Una, de lo que tratamos aquí, de la parte espiritual. Muertos espiritualmente, cortada la comunicación con Dios por el pecado. Y ciegos porque no ven la condición en que se encuentran, porque se han rebelado contra Dios. Porque ciegos físicamente hay muchos, y muertos físicamente todos los días hay. Propósito de esta enseñanza: todos los seres humanos sin Cristo permanecen muertos y ciegos. Muertos que caminan, ciegos que ven. Efesios 2:1-5. Efesios 2:1-5 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses, hemos leído Efesios 2:1-5 para que lo tengan bien presente. Y ahora leemos Colosenses 2:13.
Colosenses 2:13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Es una obra directamente de Dios, que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, y que renueva o revive la comunicación con Dios mediante renacer del Espíritu, lo que llamamos nosotros nuevo nacimiento, que está en Juan 3:1-6 y en otras partes también. Ciegos y muertos espiritualmente. No podemos ver la maldad que hay en nosotros, ni podemos ver tampoco la misericordia que hay en Dios. No tenemos, puede que la gente nombre a Dios, pero no tienen ninguna autoridad, porque la comunicación fue rota, fue quitada el día que Adán pecó. Y por eso la promesa en Génesis 3:15, de que levantaría de la simiente de la mujer uno que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es el pecado. La salvación no es algo así como yo voy a ir a que me perdone el Señor y yo voy a aceptar al Señor y sigo viviendo y haciendo lo que me da la gana. No, si usted no es nacido del Espíritu, como dice la palabra, del agua y del Espíritu, la palabra y el Espíritu Santo, el hombre no tiene ninguna capacidad de ir en busca de algo que no conoce ni que ve. En el mensaje anterior hablábamos nosotros de que la fe viene por el oír. Pero es que las personas no quieren oír, no quieren escuchar la palabra de Dios. Juan 15, 22 y 23 dice lo siguiente. Juan 15, 22 y 23 dice lo siguiente. Si yo no hubiera venido, dice el Señor Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Qué quiere decir aquí la palabra aborrecer? Aquí menospreciar. Tenemos otras cosas que hacer más importantes que dedicarnos a leer la palabra de Dios, a buscar qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Aquí en el 15:14 también tenemos algo muy importante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad con Dios, con el Señor Jesucristo, está condicionada a la obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Está condicionada a la obediencia a Cristo. Y nosotros no podemos obedecer algo que no conocemos. Tenemos que ser cambiado el corazón de carne, el corazón de piedra por un corazón de carne, y revivido la comunicación con Dios, que es el renacer, revivir del Espíritu Santo. Y ahí sí podemos nosotros decir que no aborrecemos al Señor, que lo tenemos en primera fila, que es lo más importante para nosotros, Dios y la parte espiritual. Isaías 42, 16 y 17 dice lo siguiente.
Isaías 42, ...16 y 17... dice lo siguiente. Escuchen bien. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Está hablando de usted y de mí. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. La promesa: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Nos quita la venda, nos quita la ceguera espiritual, nos da visión espiritual. Les haré andar por sendas que no habían conocido. El perdón, el arrepentimiento, la santificación. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, la ignorancia por la sabiduría, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Obra directamente de Dios. El hombre no tiene ninguna condición que pueda decir: voy a buscar esto o aquello. No. Es iniciativa de Dios. Inclusive el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? No es oír a cualquier mensajero, sino la palabra de Dios. Romanos 2:19. Romanos 2:19 dice lo siguiente: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Está diciendo aquí, en el versículo 18 dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no sea de hurtar, hurtas. Falsos maestros. Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice lo siguiente: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está hablando del nuevo nacimiento, del dormitar en la ignorancia. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz que vino al mundo. Estamos hablando del tema ciegos y muertos. Todos los seres humanos sin Cristo permanecen muertos y ciegos espiritualmente. Aun cuando nombren a Dios, aun cuando dicen que oran, aun cuando dicen que adoran, pero no han sido nacidos de nuevo. No son nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Timoteo 5:6 dice lo siguiente. 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es decir, hablando de las viudas, pero está hablando de toda la humanidad. Pero la que se entrega, los que se entregan a los placeres viviendo, está muerta. Está muerta en delitos y pecados. Está muerta espiritualmente. Está muy lejos de la presencia de Dios. Juan 5:25. ¿Qué dice Juan 5:25?
Dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Escuche bien y ponga buena atención. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Nosotros estamos hablando de ciegos y muertos, los muertos espiritualmente. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No está hablando sino de las personas que están vivas, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el versículo 29 nos aclara muy bien de que está haciendo énfasis en otro tipo de muertos. Mire lo que dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29. El 28 es el que nos interesa aquí. El 28 es el que nos interesa aquí, que da a entender que en el 25 nos está hablando de personas que están vivas y que oirán la voz de Dios y vivirán. Y en el 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando de muertos físicamente, que están en un lugar de transición. Y tanto los salvos como los condenados oirán la voz de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, que es aceptar a Cristo, que es buscar al Señor, que es recibir del Señor, no habían dicho, el perdón, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Repito el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando de usted y de mí, que escuchamos la voz. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nos acercamos, y el Señor nos cambió el corazón de piedra por uno de carne, y nos revivió el espíritu, es decir, nos dio de nuevo la comunicación, porque el espíritu fue hecho únicamente para comunicarse con Dios. Ese es la actividad del espíritu, es el espíritu humano, es la relación con Dios, exclusivamente. Exclusivamente el espíritu muerto de la persona sin Cristo no tiene ninguna comunicación con Dios. Tenemos que recibir el renacer. Mateo 12, 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37 dice lo siguiente. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede, no podemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno,
del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hombre no puede, siendo malo, hacer cosas buenas. No estamos hablando de perfección, porque ninguno de nosotros podemos ser buenos, ni perfectos. No podemos. No es que no quiero, no podemos ser buenos ni perfectos aun cuando estemos caminando en los caminos del Señor. Pero sí podemos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice lo siguiente: escuchen bien, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso éramos nosotros y son los que no tienen a Cristo en el corazón y el temor de Dios por medio de su palabra y de su espíritu. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre enemigo de Dios, no víctima sino culpable. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, dice el hombre pecador, sin Cristo. Y le contesta el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El hombre dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice la sabiduría divina, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Isaías 42, 16 y 17. Isaías 42, 16 y 17 dice lo siguiente. Ya lo leímos. Pero lo volvemos a leer. Lo que Dios hace con nosotros, por nosotros. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Escuchen bien. Y guiaré a los ciegos. ¿Guiaré quién? Él. No el pastor, ni nosotros únicamente enseñamos lo que dice la palabra. Los pastores y los que te atreven a hacer como yo estas cosas. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabías. Les haré. ¿Quién? Él. Les haré andar. No que el uno va y lleva al otro, no. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Él es el que hace todo. Delante de ellos cambiaré. ¿Quién cambia? Yo, fulanito. No.
delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Él cambia todo. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. No dice estas cosas haréis. O estas cosas harán con ustedes. No, estas cosas les haré. Y no los desampararé. Él está en primera persona ahí haciendo el trabajo. No es que yo soy digno, ni mis méritos, ni mi sabiduría, ni mi belleza. No, nada de lo humano tiene nada para ofrecerle a Dios, para que para que nosotros creamos que Dios está en deuda con nosotros. No, Señor, es Él, el único. El renacer, Isaías 58:2. Isaías 58:2 dice lo siguiente: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. Clama a voz, dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lo que estamos haciendo aquí. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, como gente que hubiera hecho justicia cuando no ha hecho sino injusticia y pecado, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, la dejaron hace mucho tiempo. Me piden justos juicios. ¿Cómo van a haber justos juicios cuando la persona está rebelada contra Dios y quieren acercarse a Dios? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pecado de todo el mundo. No hay nada justo en el ser humano. Sesenta y seis nueve de Isaías. Dice, ¿yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Mire, todas estas cosas de engendrar y de concebir, de embarazo y todo, Dios tiene parte ahí, toda su parte. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y más sin embargo hoy en día se rascan las vestiduras muchas personas por lo que pasa en el mundo y nacen criaturas por ahí por violaciones o por muchas cosas y hablan cosas que no debieran de hablar o que no debiéramos de hablar sin conocimiento de esa palabra de Dios. ¿Quién es el que da la vida? Sea por voluntad, por amor o por violación, lo que sea. Dios da la vida. Del que nace como una violación, como el que nace por un hecho de amor. Pero Dios es el que da la vida. No es nadie más, no es el hombre ni es la mujer. Estamos metiéndonos en cosas grandes, pero no soy yo, es la Biblia la que habla así. Yo únicamente estoy leyendo. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice lo siguiente. Palabra de Dios, lo máximo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿Quiénes temen el nombre de Dios? En verdad, los que Él perdonó, los que Él justificó a través de la obra del Señor Jesucristo y a través de su palabra. Evangelio de Juan 3:4. Evangelio de Juan 3:4 dice lo siguiente. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo era un maestro, pero en estas cosas que Dios había explicado era un ignorante. No le entendió nada cuando el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo entendió Nicodemo, porque nadie lo puede entender si él no le quita la venda que tiene en sus ojos y le cambia el corazón de piedra por uno de carne que habla la palabra y le restituya la comunicación con Dios a través del renacer, del revivir del Espíritu. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, escuchen bien, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo repito, estamos hablando de ciegos y muertos. Y aquí nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacimiento de nuevo, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está lo que hizo Dios con nosotros a través de Cristo. Primera a los Corintios 5:17. Primera a los Corintios 5:17. Primera a los Corintios 5:17. O segunda a los Corintios 5:17, que ya lo hemos repetido varias veces. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede sacar pecho. Es obra divina. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 2:1 de Efesios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tema de hoy, ciegos y muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 5:8 al 10. Romanos 5:8 al 10 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Obra divina de Cristo, en favor nuestro. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No es Efesios, no es Romanos, es Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ahí hay una enseñanza que dice, al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por méritos. Sordos. Isaías 29:18. Isaías 29:18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, en medio del pecado. Los sordos espirituales, porque hay sordos físicos. Hay sordos que no escuchan, sino que oyen sonidos. Pero en este caso aquí dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, la Biblia, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Claro, cuando Dios hace la obra en cada uno de nosotros. 35:5 de Isaías. 35:5 de Isaías. Dice lo siguiente: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Ciegos espirituales y también físicos, porque es que Dios hace milagros. Dios da la visión al ciego físico y el oído al sordo, pero aquí está hablando, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Sordos espirituales, ciegos espirituales. 42:16 del mismo Isaías. 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Eso lo hemos leído varias veces, porque esto me canso de leerlo. Es una hermosura. Serán vueltos atrás en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. 43:18 de Isaías. 43:8 es 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Aquí está hablando muy claramente de las personas que ven
y que oyen, pero no oyen, la parte espiritual está ciega y sorda. Aquí dice muy clarito, sacad al pueblo ciego que tienen ojos y a los sordos que tienen oídos. Mateo 11:5. Mateo 11:5 dice lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, poder de Dios para las cosas espirituales y para las cosas físicas. No hay límite para Dios, no hay límite para Dios. Lucas 7:22. Lucas 7:22 dice lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres que quieren escuchar. Terminamos haciendo un resumen de lo que hemos visto. Ciegos y muertos. Muertos espiritualmente desde el Génesis 2:17 hasta los últimos tiempos. El hombre pecó, se convirtió en desobediente, en enemigo de Dios. Ciegos, porque no vemos ni el pecado ni la misericordia de Dios, solamente vemos los placeres y vemos lo material. Estamos completamente engañados sin Cristo. Si no apreciamos la que nos ha dejado Él, la palabra, y repetimos para terminar esta enseñanza de ciegos y muertos, lo que hemos dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ciegos y muertos espiritualmente. Y el único remedio está en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos y amigos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con cada uno de ustedes. Hasta pronto.